Medellín sorprende desde que llegas. Una ciudad rodeada de montañas, llena de árboles, con parques enormes y barrios que fluyen entre lo moderno y lo tradicional. Verde, urbana y hermosa al mismo tiempo, con un sistema de transporte que conecta todo, desde el centro hasta las laderas, de una forma que pocas ciudades en el mundo logran. Y mientras más tiempo pasas, más razones aparecen para entender por qué tanta gente termina volviendo o quedándose. Somos Juanita y Daniel y esto es Traveling with Purpose. Llegamos a Medellín después de Mompox y el cambio de energía es inmediato. Las montañas rodean la ciudad completa, pero no la encierran, la impulsan. Cafés, nómadas digitales, turistas locales, una ciudad en constante movimiento. Y lo primero que notas, más allá del paisaje, es la gente. El paisa tiene fama de ser amable y no es un estereotipo. Es real, desde el primer momento te reciben con una calidez que hacen que la ciudad se sienta cercana, fácil, tuya. Y hay una razón por la que la llaman la ciudad de la eterna primavera. Con una temperatura promedio de 22 grados todo el año, Medellín siempre está florecida. Y eso no es solo metáfora. Colombia es el segundo mayor exportador de flores del mundo después de Holanda, y Antioquia aporta el 40% de la producción nacional. Cada agosto, esa identidad se celebra con la Feria de las Flores, el evento más emblemático de la ciudad desde 1957, donde más de 500 silleteros desfilan cargando en su espalda enormes estructuras florales que son verdaderas obras de arte. Si puedes conseguir con esas fechas, no lo dudes. Para entender por qué Medellín es lo que es hoy, hay que conocer su historia. En los años 90, esta ciudad estaba marcada por la violencia, un pasado que no esconde, pero que decidió no dejarla definir. Lo que pasó después es un caso de estudio en todo el mundo. Medellín se reinventó a través del urbanismo, la movilidad y la cultura. Y hoy ha recibido más de 35 premios internacionales, incluido uno conocido como el Nobel de las Ciudades. En pocas décadas pasó de ser la ciudad más peligrosa del mundo a una de las más innovadoras y vibrantes de América Latina. Gran parte de esa transformación empezó con una decisión: conectar lo que estaba separado. El metro fue inaugurado en 1995, el primero construido en Colombia, pero lo que realmente cambió todo fue el Metrocable. En 2004, Medellín inauguró el primer sistema teleférico urbano del mundo, conectando los barrios de las laderas con el centro, reduciendo un viaje de 2 horas a 30 minutos con un solo pasaje. No fue solo transporte, fue integración social. A eso se le sumó el tranvía de Ayacucho, una línea de tranvía eléctrico que atraviesa uno de los corredores más densos de la ciudad, conectando el metro con las comunas del oriente y articulándose directamente con nuevas líneas de cable. Un sistema que siguió expandiendo la misma lógica, llevar movilidad digna a donde más se necesita. Y esa misma filosofía de devolverle la ciudad a la gente se ve en Parques del Río, uno de los proyectos urbanos más importantes de Medellín. Un espacio verde a orillas del río, con restaurantes, zonas para caminar, ciclovía y vida cotidiana. Una ciudad que decidió que sus espacios públicos fueran para las personas. Desde arriba, en el Metrocable, Medellín adquiere una escala completamente distinta. Comunas mezcladas con vegetación, edificios perdiéndose entre las montañas, la naturaleza nunca desaparece del todo. Bajamos al centro, Parque Berrío. Aquí Medellín deja de sentirse turística, se siente cotidiana. Más ruido, más comercio, más movimiento, pero también más identidad. Muy cerca está la Plaza de Botero. Fernando Botero donó decenas de esculturas y obras de arte a Medellín, convirtiendo este espacio en uno de los referentes culturales más importantes del país. El arte aquí no está separado de la ciudad, convive con ella, en medio del ruido y la gente. Y desde el centro subimos al Cerro Nutibara, uno de los 7 cerros tutelarios de Medellín, donde está el pueblito paisa. No es un pueblo real, pero lo parece. Es una réplica arquitectónica de un municipio antioqueño tradicional construido en 1977 como homenaje a la cultura paisa, con plaza empedrada, iglesia, casas de colores, balcones y hasta una barbería. Un dato curioso, sus materiales vinieron del antiguo pueblo del Peñol, que fue inundado para construir el embalse El Peñol Guatapé. Así que literalmente hay un trozo de historia antioqueña preservado aquí arriba. De ahí nos movemos a la Comuna 13 y la ciudad vuelve a cambiar de cara. Murales gigantes, breakdance, grafitis, música, escaleras eléctricas atravesando la montaña. Pero lo más impactante no es lo visual, es lo que representa. Este fue uno de los sectores más golpeados por la violencia en los años 90. Hoy es uno de los lugares más vivos de la ciudad. La historia de Medellín sigue presente aquí, transformada en arte y cultura urbana. Un barrio que decidió contarse de otra manera. De la Comuna 13 llegamos a El Poblado y Medellín vuelve a cambiar de cara.
Cafés de especialidad, restaurantes, galerías, vida nocturna, turismo internacional. Provenza y Manila se han convertido en dos de los rincones más vibrantes y elegantes de la ciudad, llenos de tiendas, terrazas y gente de todo el mundo. La música lo confirma. Medellín se convirtió en uno de los centros más importantes de la producción musical en Latinoamérica. J Balvin, Karol G, Maluma, Juanes, Feid, todos son de acá. Detrás hay una industria creativa enorme que sigue poniendo el nombre de Medellín en los escenarios del mundo. Y esa identidad colectiva también se vive en el fútbol. El Estadio Atanasio Girardot es la casa de dos de los equipos más emblemáticos del país, Atlético Nacional e Independiente Medellín. Dos hinchadas, una misma ciudad. Y la comida también transmite identidad. Bandeja paisa, frijoles, chicharrón, aguacate, carne molida. Platos generosos que nacieron para largas jornadas de trabajo y que hoy siguen siendo el alma de la mesa antioqueña. Y si quieres ver la Medellín más local, hay que ir a Sabaneta, un municipio al norte de la ciudad que se siente como un pueblo dentro de una metrópoli. Su plaza central, rodeada de casas de colores, restaurantes típicos y personas tomando tinto en la acera, es uno de esos lugares que te recuerdan que la cultura paisa vive con mucha más fuerza en estos rincones. Y si tienes un día extra, Guatapé. A poco más de una hora de Medellín y el paisaje cambia por completo. A finales de los 70, un pueblo entero fue inundado para construir este embalse. El nuevo pueblo del Peñol y Guatapé son hoy dos de los rincones más coloridos de Antioquia, famosos por sus fachadas con zócalos pintados a mano que cuentan historias de la vida paisa. Y luego está La Piedra, un monolito de granito de casi 200 metros. Subir sus 740 escalones y ver el embalse, las islas y las montañas desde arriba es de esas vistas que justifican el viaje. Medellín no es una ciudad que simplemente visitas, es una ciudad que te atrapa, con su música, su cultura, su energía y una historia de reinvención que pocas ciudades en el mundo pueden contar. Vibrante, moderna, abierta al mundo y con una calidez humana que se siente desde el primer día. De esas ciudades que te hacen querer volver. Si quieres seguir viajando con nosotros, destinos reales, historias reales, experiencias con propósito, esto apenas comienza. Nos vemos en el camino.